Y bueno, Colombia, a pesar de sufrir un poco y a pesar de que fue un partido bastante cerrado en cuanto a lo que fueron los goles, termina de todas maneras ganándole a República Democrática del Congo y termina clasificando a 16avos de final. No importa lo que pase en la última fecha, Colombia, por muy mal que le vaya, terminará clasificando como segunda de grupo, aunque pues ya con el esfuerzo que se hizo, creo que clasificar primero sería un gran salto, sobre todo también para evitar rivales pesados, no quedar segundo de grupo y quizá enfrentarse con un rival mucho más pesado en unos eventuales 16avos de final, sino ya jugar contra una mejor tercera. Pero bueno, antes de pensar en eso, pues claramente una victoria necesitada, 6 de 6 de momento, y queda el duelo final para definir el primero de grupo entre Colombia y Portugal. Pero pues bueno, yéndonos más al partido, Colombia hoy siento que no jugó a las mil maravillas, pero dentro de todo, de todas maneras, termina ganando el partido, aunque hoy sí se hizo de notar un poco más la ausencia de definición que tiene el equipo colombiano en el último cuarto de cancha. Y es porque hoy, en el primer tiempo perfectamente era para irse fácilmente, yo creo que 2-0 arriba, pero no se terminaba concretando, empezando por esa jugada casi que a los menos de 10 minutos de Daniel Muñoz, donde el balón termina pegando por la parte exterior de la red. Luego también esa jugada donde Daniel Muñoz encontró ligeramente adelantado, donde el semiautomático marcó que Daniel Muñoz tenía solo el hombro por fuera de juego y ahí también Colombia se pudo haber ido en ventaja, pero desafortunadamente no pasó, que eso es otra de las cosas que hay que hablar, la gran cantidad de offsides que tuvo Colombia hoy. No sé si llega a ser preocupante, pero pues es un dato a tener en cuenta. Colombia ahí tuvo fácilmente 5 offsides que perfectamente pudieron haber terminado siendo goles. Si los delanteros de Colombia a lo mejor aflojaban un poco, los atacantes de Colombia aflojaban un poquito. Pero pues bueno. Y Colombia sigue atacando. También tuvo un remate de James desde fuera del área que atajó muy bien el arquero del Congo, que también se iba plantando como una de las grandes figuras, debido a que también luego le atajó un intento a Lucho Díaz. Atajó bastante el arquero de República Democrática del Congo. Y sigue plantando como una de las grandes figuras. Yo creo que a pesar de que perdió el partido, tuvo una muy buena actuación. Sin embargo, Colombia, gracias a eso y a la falta de definición, no terminaba llevándose, digamos, la victoria, no se terminaba encontrando con el gol de la victoria, el gol que lo pusiera por delante. Y preocupaba un poco sabiendo que que República Democrática del Congo no hacía un gran trabajo defensivo. De hecho, contra Uzbekistán costó mucho más encontrar jugadas claras de gol. Por eso es que en ese partido casi que el palo de Lucho Díaz y el gol de Daniel Muñoz y mucho más en la primera parte no se tuvo. A lo mejor el intento de John Arias que terminó también pegando por la parte exterior de la red, pero no mucho más. En esta ocasión sí se encontraban mucho más los espacios, sí se encontraban mucho más las oportunidades de gol, pero no se terminaban de concretar. Mientras que República Democrática del Congo, la verdad es que no generaba tanto peligro en el arco colombiano, intentaba por algún contraataque o algún centro intentar encontrar algún cabezazo, pero realmente no tenía alguna jugada clara. Realmente yo no me acuerdo alguna jugada clara por parte del equipo rival. Sin embargo, Colombia sí tenía muchas jugadas claras y no terminaba definiendo. Y esta vez sí pasó lo que yo personalmente no quería que pasara con Uzbekistán. Y esta vez sí pasó. Colombia llegó al entretiempo con varias jugadas claras de gol, pero llegó en el entretiempo empatando. Y eso pues la verdad te marca un poco también la falta de definición que tiene el equipo colombiano, que entre Lucho Díaz, entre James Rodríguez, entre Daniel Muñoz y entre John Arias no terminaban de encontrar el gol. Sin embargo, ya para el segundo tiempo Colombia seguía saliendo con esa actitud de intentar llevarse a República Democrática del Congo por delante. Sin embargo, ya el equipo rival tenía un plan mucho más claro. Intentar aguantar los arreones de Colombia y en algún contraataque intentar encontrar algún gol. Fue como el planteamiento que se hizo para el segundo tiempo. Inclusive en el segundo tiempo, casi que arrancando, Lucho ya tuvo una jugada muy clara que atajó muy bien al arquero. Y luego que remató John Arias, que nuevamente se fue por la parte exterior de la red. Y Colombia no encontraba el gol y no encontraba el gol, a pesar de que se caía de Maduro y a pesar de que pasaban los minutos y Colombia seguía y seguía teniendo oportunidades, era muy claro que el primero de Colombia eventualmente iba a llegar. Pero no se veía por dónde realmente que el equipo colombiano no terminaba de definir. Y de hecho, República Democrática del Congo en esos contraataques ya empezaba a avisar. De ello, en una jugada donde casi le hacen un doble cabezazo en el área a Colombia, que termina sacando Lucumí y casi termina siendo mano de Johan Mojica. Afortunadamente la tenía pegada al cuerpo, la alcanzó a sacar, que luego rechazó.
pero Colombia no encontraba el gol. Y ya empezaban a pasar los minutos y Colombia no encontraba el gol hasta que finalmente se le dio. Pasado el minuto 76 y pasado el segundo cooling break, Colombia encontró una jugada donde ya con los cambios entrados, ya entrado Juanfer Quintero, entrado John Córdoba. Justamente Juan Fernando Quintero filtra una pelota que ahí creo que era más para John Córdoba, pero John Córdoba la termina dejando pasar, lo botan en el área, pero llega por el costado derecho Daniel Muñoz que remata, se desvía en un defensor del Congo y termina ingresando por el palo del arquero que poca reacción tuvo, realmente pues vio que el remate se fue para el otro lado y no tuvo cómo reaccionar, se quedó bastante quieto y pues Colombia terminó finalmente encontrando el gol, costó muchas oportunidades y costó muchas oportunidades de definición, muchas oportunidades claras que se desperdiciaron, pero Colombia encontraba el gol, que era lo más importante. Lo terminó encontrando tarde, pero finalmente lo termina encontrando y eso es lo que cuenta, un gran gol de Daniel Muñoz que de momento se perfila como el goleador de Colombia en el Mundial. Quién sabe si hará la gran Jerry Mina, como por ejemplo lo que hizo en 2018. El tiempo lo dirá, pero finalmente Colombia encontraba ya el gol y Colombia de ahí intentó buscar el segundo. De hecho, tuvo bastantes chances, tuvo dos jugadas donde Lucho Díaz terminó marcando el segundo tanto, pero en primera fue anulada, creo que por falta o por mano. No entendí muy bien qué cobró el árbitro, pero la verdad que si era falta, para mí no era falta. No sé si también pudo cobrar offside, no sé qué cobró el árbitro. La verdad que me quedé un poco despistado en ese gol. Y luego en segunda, otro gol donde Lucho Díaz recortó y recortó para adentro, terminó rematando. Fue gol, pero esta vez sí fue un offside. Creo que fue Richard Ríos en ese caso, quien creo que Richard Ríos o Jefferson Lerma, quien le termina dando tarde el pase a Lucho Díaz. Y Lucho Díaz que también se va muy por delante, se adelanta un poco a la jugada, se adelanta a los defensores y pues termina siendo offside del colombiano, de la gran figura que tiene Colombia en este momento. Ya de ahí, pues después no tuvo muchas jugadas claras que yo me acuerde. Intentó llamar resistir el empate y de hecho República Democrática del Congo varias veces avisó con el empate. En primera, ya casi que a los minutos adicionales, dos remates peligrosos donde en primera atajó Camilo Vargas, la terminó mandando a córner y en ese mismo córner, cabezazo del equipo uzbeco, le termina rebotando a Richard Ríos, pero Camilo Vargas afortunadamente alcanza a reaccionar, alcanza a agarrar la pelota. No grandes intervenciones del guardameta colombiano, realmente, bueno, la primera sí es un remate que necesitaba ser atajado, pero de resto la otra sí un poco más ya controlable. No tuvo como gran trabajo Camilo Vargas, mismo caso por ejemplo con Uzbekistán, que Uzbekistán tuvo muy pocas jugadas claras, en este partido fue lo mismo, Congo no atacó mucho y cuando atacó, dentro de todo, esta vez y Camilo Vargas terminó respondiendo, mínimamente respondiendo, no contra Uzbekistán, que básicamente el gol tiene mucha complicidad Camilo Vargas. Pero en esta vez sí terminó respondiendo, termina sacando el arco en cero, aunque también es verdad que República Democrática del Congo casi no atacó. Y termina el partido, termina 1-0, un partido ganado por la mínima, que perfectamente se pudo haber ganado 2, hasta inclusive 3-0, pero no termina siendo así. Finalmente, a fin de cuentas, una victoria es una victoria, 3 puntos son 3 puntos. Y pues, ¿quién soy yo para negar? Claramente también estoy feliz, a pesar de que Colombia no descrestó, no gustó tanto en su fútbol. De todas maneras, termina sacando el resultado, que era lo que importaba. Realmente eso era lo que importaba y sobre todo irle sacando también, terminar sacándole ventaja aquí a Portugal, sabiendo que ya finalmente Colombia se va con 6 de 6, a pesar de que Portugal también está pesando a los talones con 4 puntos y que si Portugal le gana a Colombia en la última fecha se fue el primero de grupo, pero de todas maneras también sigue metiendo presión al equipo de Portugal que tendrá que salir a matar en ese partido. Y eso yo también creo que es lo que tiene que entender Colombia, que Portugal va a hacer todo lo posible por quedarse por el primer lugar del grupo. Eso lo tiene que entender Colombia, de que Portugal va a salir a ahogar al equipo colombiano, no se va a salir con chimbaditas de vamos a ver qué hacemos, no. Portugal se va a parar firme y va a ir a buscar llevarse a Colombia por delante, ir a intentar buscar el primer lugar del grupo, eso lo tiene que tener en cuenta Colombia. Y sobre todo que Portugal no le va a dar muchas chances a Colombia jugando al ofensivo, porque Portugal ya es una selección con muy buena defensa. Tiene a Rubén Díaz, tiene a Nuno Méndez, realmente tiene muy buena selección.
no solo en lo ofensivo, sino que también en mucho en lo defensivo. Entonces, Colombia tiene que entender que las pocas que tenga, que las pocas que pueda llegar a tener, las tiene que mandar a guardar. Porque si no, quién sabe qué podrá estar pasando en caso de un eventual gol de Portugal. Pero pues bueno, eso es algo que tiene que entender Colombia. Si ya nos vamos un poco más aquí al uno por uno de momento del partido. Camilo Vargas, lo poco lo llamaron a la acción, más lo llamaron a la acción en los minutos finales. Esta vez terminó respondiendo bastante bien. ¿Para qué vamos a decir que no? Terminó respondiendo bien. Aunque pues claramente en la mayoría de la partida fue un espectador de lujo Camilo Vargas. Daniel Muñoz, la figura del partido para Colombia, creo, junto a Gustavo Puerta, que ya voy a llegar a Gustavo Puerta, pero Daniel Muñoz bastante bien en la ofensiva. Daniel Muñoz le ha aportado mucho a Colombia. Hoy defensivamente pues no tuvo mucho trabajo, realmente República Democrática del Congo no atacó. Davinson Sánchez y Lucumí, realmente es que trabajo defensivo poco y nada tuvieron. Johan Mojica, hoy vi a Johan Mojica mucho mejor, siento que ya se está adecuando mucho más a esa posición, en lo ofensivo siento que también atacó bien, creo que lo hizo bien Johan Mojica. En cuanto a los tres del medio, John Arias no lo vi tan bien como lo vi contra Uzbekistán, sin embargo, de todas maneras, ahí aportó lo que pudo. Jefferson Lerma, ahí más o menos. El que sí de los mejores, del mejor de estos tres fue Gustavo Puerta. Gustavo Puerta que llegaba al Mundial cuestionado, llegaba al Mundial no con grandes resultados, llegaba como uno de los grandes cuestionados de la selección Colombia y termina siendo una de las grandes figuras no solo en este partido, sino que en el partido anterior. En el partido anterior había tenido muy buenas presiones, de hecho se había llevado una asistencia que luego le había dado a Lucho Díaz. Y hoy también tuvo bastantes recuperaciones en zona ofensiva, inclusive de República Democrática del Congo. Y la verdad que bastante bien el trabajo de Gustavo Puerta o Garidor, también conocido como Garidor, el gran meme ese, pero bueno, la verdad que lo de Gustavo Puerta ha sido un muy buen trabajo. Y pues Gustavo Puerta, la verdad que siempre lo había tenido, lo había visto en el Mundial Sub-20, de hecho él había sido el capitán de esa selección Sub-20 que había llegado a cuartos de final, una muy buena selección Sub-20, lástima que se terminó quedando por fuera con Italia, pero Gustavo Puerta, siendo que siempre ha tenido un buen nivel, luego pues estuvo rondando un poco en equipos ahí de Europa, rondó en el Bayer Leverkusen y rondó por ahí en equipos de Alemania, pero finalmente hoy encuentra un gran lugar, hoy encuentra tiene para aportarle a esta selección. La verdad que lo de Gustavo Puerta ha sido de reconocer. La verdad que Gustavo Puerta ha sido uno de los grandes mediocampistas y una de las grandes figuras que ha tenido Colombia. Y eso que llegaba cuestionado. Lucho Díaz hoy no estuvo tan fino, sin embargo, pues Lucho Díaz es Lucho Díaz, Lucho es Lucho. Así que pues dentro de todo bastante bien. Lástima que no se pudo ir con su gol porque intentó bastantes veces, tuvo bastantes remates, dos atajadas por el arquero y dos que terminaron siendo offside, pero la verdad que lo de Lucho Díaz dentro de todo fue bastante rescatable. Luis Javier Suárez, no entendí por qué es titular el día de hoy. Para mí el titular hoy tuvo que haber sido el Cucho Hernández. No sé si lo están guardando para Portugal entre demasiadas comillas. Pero la verdad que no entiendo por qué Luis Javier Suárez fue titular hoy. No, hoy tampoco lo vi fino. La verdad que no me ha gustado mucho el trabajo de Luis Javier Suárez. Sé que el trabajo de Luis Javier Suárez en estos dos partidos no ha sido tanto ser el goleador, sino ha sido ser más pivote, esa conexión entre los mediocampistas y Lucho Díaz o James Rodríguez. Pero la verdad que el trabajo ahí de Luis Javier Suárez no me ha gustado, siendo que pues si es delantero también tiene que aportar en lo ofensivo. Pero bueno, es mi pensamiento y sobre todo sabiendo que fue goleador en Portugal, que tuvo muchos goles, que salió máximo goleador de la liga portuguesa. Entonces, realmente que Luis Javier Suárez poco ha tenido posicionamiento, digamos, sí, como carácter en lo ofensivo, me descuadra un poco. James Rodríguez hoy lo vi un poco mejor, tuvo algunos remates desde fuera del área, pero ya en el segundo tiempo no le dio, ya terminó, imagino que saliendo por cansancio, terminó entrando Juan Fernando Quintero. Pero hoy James Rodríguez creo que estuvo un poco mejor, repartió un poco más de juego y sobre todo tuvo un remate. Lástima que no pudo ser gol, pero hoy vi mejor a James Rodríguez y ojalá que pueda seguir mejorando, ojalá que vaya de menos a más. Y esto es algo que también no me gusta en Néstor Lorenzo, que no gasta los 5 cambios, solo gasta 3. Por ejemplo, hoy solo gastó 3. Esto es algo que nunca me ha gustado en Néstor Lorenzo y que si mete los cambios los mete relativamente tarde. Aunque pues bueno, hoy los metió dentro de todo bien. Hoy entró Juan Fernando Quintero, reparte una asistencia que se la encuentra más de carambola porque realmente creo que se pasa más a John Córdoba, pero él termina cayendo a Daniel Muñoz, que luego termina definiendo y termina haciendo gol.
Pero pues de todas maneras la asistencia hay que dársela. Juanfer es Juanfer. Hoy vi bastante bien a Juan Fernando Quintero. Un muy buen recambio. Juan Fernando Quintero ha mostrado que también tiene con qué aportar. John Córdoba entró como en el mismo rol de Luis Javier Suárez, ser más ese pivote, no ser ese 9 goleador. Richard Ríos, la verdad que no entendí por qué entró Richard Ríos. No me pareció que haya tenido un buen ingreso. De hecho, contra Uzbekistán tampoco me pareció que haya tenido un buen ingreso. Pero imagino que es el técnico intentando darle confianza. No sé por qué, por ejemplo, tampoco entró o Hamilton Campas o Juan Camilo Hernández. No sé si es para ahorrar también fuerzas para sabiendo el partido que quedan con Portugal. Pero siento que muy perfectamente pudo haber entrado los dos. Y pues hoy perfectamente siendo que también Juan Camilo Hernández o el Cucho Hernández pudo haber sido titular. No sé por qué no termina siendo titular. Porque siendo que si Juan Camilo Hernández tuvo esa gran asistencia y esa gran garra de pelear esa pelota contra Uzbekistán, no fue para que Néstor Lorenzo lo viera y le dijera, uff, tenemos gran revulsivo. No, 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 no. Juan Camilo Hernández hizo eso porque quería mostrar que puede ser titular, que puede aportarle al equipo, que puede también ser un gran atacante, que puede aportar en carácter ofensivo. Pero espero que Néstor Lorenzo no haya entendido, este puede ser un gran revulsivo. No, Juan Camilo Hernández hizo eso para ser titular, mostró que podía ser titular, que puede aportar mucho en lo ofensivo, pero Néstor Lorenzo no lo vio de esa manera. Pero espero que por lo menos termine entrando contra Portugal. Siento que Juan Camilo Hernández ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido el equipo colombiano en lo poco que ha jugado, ¿no? Pero pues, bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado nada. Si les gustó, pues nada, dejen su like, suscríbanse y pues nada, también pueden dejar su opinión acá abajo en los comentarios. Y ojalá Colombia entienda que tiene que salir a matar contra Portugal. Portugal va a salir a matar, entonces también tiene que aprovechar algunos apoyos defensivos que deje y las pocas que tenga las tiene que mandar a guardar. Eso sería todo. Y pues nada, si tienen alguna opinión me la dejan abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero, nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.